Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Hoy estudiaremos la parábola del hijo pródigo. Vamos a ir por favor a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 31. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado, y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Como podemos leer en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2, los fariseos y líderes religiosos criticaban a Jesús por comer con pecadores de mala fama, como lo eran los cobradores de impuestos. La parábola del hijo pródigo nos muestra la gracia soberana de Dios, una parábola bastante dura,
para los fariseos de la época de Jesús. La parábola empieza con un padre que tiene dos hijos. Cierto día, el menor le pide su parte de su herencia. Esto, para el judaísmo, es algo muy malo, pues en el contexto histórico de Israel, los hijos recibían la herencia del padre después de que éste muriera. A palabras más simples, el hijo menor deseaba ya que su padre muriera. Vemos aquí cómo Jesús construye un personaje de lo peor, pues podemos ver cómo el hijo menor violaba uno de los mandamientos, que es honra a tu padre y a tu madre. Ahora bien, en el versículo 13 podemos leer cómo el joven se va a otro lugar fuera de Israel. Eso también era muy malo, pues el joven, al irse lejos de Israel, mostraba su rechazo a su propia nacionalidad. Después, podemos observar que el hijo malgastó su dinero. ¿En qué?, preguntarán algunos. La respuesta está en el versículo 30, cuando el hermano mayor dice que el menor gastó el dinero en prostitutas. Sin duda alguna, Jesús describió lo peor de lo peor que se podía considerar en aquella época. En el versículo 14 podemos leer cómo al instante en que el dinero se acaba, el joven pasó mucha hambre. Después, en el versículo 15, podemos ver cómo un hombre lo envió al granero para alimentar a los cerdos. No obstante, el joven padeció tanta hambre que incluso lo que comían los cerdos le pareció bueno. Esto representa claramente la condición del pecador. Es decir, cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, nos muestra la condición en la que estamos ante Él. Dios nos hace nacer de nuevo y nos persuade. Y esto lo vemos reflejado en el versículo 17, que dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. En el versículo 19 vemos algo importante, y es que el hijo no piensa ir al padre como acreedor, sino como deudor, pues vemos aquí la pobreza espiritual. Esto mismo también lo vemos aplicado en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Dice: Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía a su hija. Deja primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo: por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Como pudimos leer, la mujer vino a Jesús de manera humilde y humillada, considerándose incluso no digna de ser hijo. Ahora pregunto, ¿cómo fue que esa mujer llegó a esa conclusión?
La respuesta la encontramos en Juan capítulo 6, versículo 44, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, el Padre ya había trabajado en la vida de esa mujer. El Padre la había persuadido, pues podemos leer que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trajese. Regresando a la parábola, en el versículo 20 podemos leer cómo el hijo regresa a casa de su padre, y viendo el padre de lejos a su hijo, corrió hacia su hijo. Esto en el judaísmo era mal visto, pues se consideraba que si un hombre con túnica larga corría, era vergonzoso. La interpretación es cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, vino a este mundo por los suyos. Jesucristo fue crucificado y humillado y sufrió. ¿Y por qué sufrió?, preguntarán algunos. Tenemos una clara respuesta en Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10, que dice: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios le designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, la única manera por la que somos justos ante Dios no son por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Regresando a Lucas capítulo 15, versículo 21, vemos cómo el hijo dice a su padre que ya no es digno de ser llamado su hijo. En este punto, los fariseos de la época de Jesús pensarían que eso era lo justo. Ellos esperaban una respuesta como la siguiente: hijo, está bien, pero antes ve y póstrate por 7 días sobre la arena. Entonces ven y veré qué haré contigo. No obstante, en el capítulo 22, el Padre da una respuesta totalmente diferente. El Padre manda que traigan la mejor túnica. Mandó ponerle un anillo y sandalias. En el contexto histórico, un anillo representa que el hijo puede firmar documentos importantes de la familia.
Las sandalias no eran usados por los esclavos, solo por la familia. Por lo tanto, vemos cómo el hijo alcanzó gracia. Ahora bien, ¿qué pasó con el hermano mayor? Ya que esta historia empieza con dos hermanos. ¿Qué significa el hermano mayor? El hermano mayor representa a todos los creyentes que aparentan ser buenos, pero no lo son. En la iglesia cantan a Dios, incluso lloran. Pueden comentar todos los videos que se suben a la página Pip Obregón, pero su corazón está lejos de Dios. Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto en el que se cuenta la parábola, el hermano mayor también representa a los fariseos, pues ellos decían conocer a Dios, pero realmente no sabían nada de Dios. Ellos se creían mayor que el resto del mundo. Esto lo podemos ver reflejado en los versículos 28 al 30, que dice: el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti, como un burro, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Ahora preguntémonos, ¿al hermano mayor le importó su hermano menor? Por supuesto que no, pues no lo vemos en la historia cuando el hermano menor se va. El hermano mayor no le interesó ni en lo más mínimo, ya que nunca lo vemos preocupado por su propio hermano. Ahora bien, la parábola termina en el versículo 31 al 32. Si bien no se especifica qué hizo al final el hijo mayor, podríamos pensar que al final el hijo mayor aprendió y se reconcilió con su hermano menor. No obstante, claramente el hijo mayor representa a los fariseos. ¿Y qué hicieron más adelante los fariseos con Jesús? Así es, la crucifixión. Por lo tanto, el final de la parábola es: al hijo mayor no le pareció lo que el padre hizo. Por lo tanto, debido a su enojo y duro corazón, éste mató a su padre. Quizás esto le parece un final bastante desagradable para dicha parábola. No obstante, así ya estaba predestinado. Jesús mismo habló de su muerte y resurrección. Ahora bien, me gustaría finalizar con el versículo 24 que dice: porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Algo que podemos ver aquí es que Dios se complace en perdonar a pecadores. Él nos salva no porque nosotros tengamos un mérito. Él salva por amor a su propio nombre, porque Él así lo quiso. ¿A quiénes? Preguntarán algunos. A quien Él quiera, al quien Él haya predestinado antes de la fundación del mundo. Termino con Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2, que dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado?